señoras, señoritas y a los señores que están también con nosotros y a los jóvenes también que están con nosotros. Bueno, hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudio para no aburrirnos, comillas. Eh, nos vamos a permitir conocer a uno de los, a mi humilde criterio, de los más grandes comentaristas de la Torá y de la Gemara, por supuesto, que fue Rabbi Moshe ben Nachman. Rabbi Moshe ben Nachman, conocido como Nachmanides, y que nació en Gerona, al norte de Barcelona, en el año 1194, para morir en Eretz Israel, en la ciudad de Akko, en el 1270. No fue que el Ramban hizo aliyá a Israel, sino que como premio a que ganó en una discusión de las discusiones que se tenían con los cristianos en España, como pudo derrotar vehementemente a quien habló contra él delante de la iglesia, que no era sino otro judío llamado Pablo Cristiani. Entonces el Rambán no pudo seguir viviendo en Gerona y se tuvo que exiliar, comillas, a Palestina. Y llegó aquí en las peores condiciones, por supuesto, y aquí murió. Rabbi Moshe ben Nachman fue un talmudista, un estudioso de la Torá, fue médico, se dedicó también a las ciencias naturales. Había mucho tiempo, pero había más sabiduría en aquella época. Y por lo tanto, el Rambán, que nació de un papá muy particular, David, hijo de Rabiona, hijo de Abraham, había sido una de las luminarias existenciales más importantes de la diáspora. Su maestro, al cual estaba unido con él, era Rabbi Yehuda ben Yakar. Y cada vez que leemos los perushim de él, habla de su maestro como Ner, como una vela, o Mori Ner, quiere decir mi maestro, que quiere decir como esa vela que lo iluminó permanentemente. También estudió la sabiduría de la medicina, también estudió Kabbalah con un rab llamado Azriel, y en el 1240, 30 años antes de morir, ya era muy famoso en su sabiduría y como posek, como jurista en general. Dicen las fuentes sobre el Rambán, Ayah Sinai ve'oker Arim. Hay dos categorías en el aprendizaje de los Talmidei Jajamim. A uno se lo llama Sinai. Sinai como la montaña del Sinaí. Y quiere decir que la montaña del Sinaí acumula todo el conocimiento. Y entonces cuando una persona sabe mucho se lo llama Sinai. Pero está también aquella persona que no solamente sabe mucho, sino que con su conocimiento suele sacar nuevos desprendimientos, nuevos conocimientos, nuevas sabidurías, y por eso esa segunda alternativa se le llama Oker Arim, el que arranca la montaña. Sinai es la montaña, el Oker Arim es aquel que arranca la montaña. Se dijo de él, el Rabbi Avetz dice, desde Aish Moshe Gadol Meot. Y este hombre Moshe fue muy grande, así como se habla de Moshe Rabenu. Sahash Saró, Kiyem Adain Baolam, dice, él tuvo el mérito de que de su descendencia todavía tenga existencia en este mundo. Mehem, Nimtzaim Gamayom, Kama Talmidei Jajamim be Barbaria. Dice, hay muchos de sus alumnos que viven en Barbaria, en Europa. ¿Quiénes son? Rabbi Levi Ben Gershon, el Ralbag, que son parte de sus descendientes. Y así sucesivamente muchos alumnos. Ahora bien, ¿cuál es el método de aprendizaje del Rambam? Rambam, con N, perdón. Él sostenía que los principios de la fe judía son tres. Acuérdense que Rambam, que nació en 1135, casi obviamente 60 años antes que el Rambam, había manejado, como ayer estudiamos en el Ulpan, los 13 principios de la fe. El Rambam sostiene que hay tres principios fundamentales en la fe del pueblo judío. ¿Cuáles son? Uno, que habla de nuestra perashá, Bereshit bara Elohim. Esa creación se llama Briah Yesh Me'ain. Yesh
existe, me'ain, de la nada. Lo que llama el latín creación ex nihilo. Quiere decir que este mundo se creó de la nada. No como Aristóteles sostiene que había un material anterior. Si hay algo anterior a Dios, significa que Dios no es Dios. La creación es yesh me'ain, de la nada. Segundo concepto de Ramban es Yediat Hashem, que Dios es omnisciente. Omnisciente que es que sabe absolutamente todo y conoce absolutamente todo. Y aparte de ser omnisciente, está el concepto que trabaja el Ramban sobre, para resumirlo, sobre la Ashgaha. Quiere decir sobre la providencia divina, que es el accionar de Dios en este mundo. Bienvenidos a todos los que están en el aula virtual. Muchas gracias por sumarse a nuestro primer encuentro de Perashat Shavua. Este año vamos a incurrir, digo incurrir porque vamos a fallar mucho seguramente en interpretar al Ramban, pero vamos a estudiar a Rabbi Moshe ben Nachman. Como pusimos en el aviso, lo que vamos a estudiar es un pasuk de la Perashá, porque todo el concepto del Ramban necesitamos por lo menos para estudiar toda la Perashá una semana o más. Pero le agradecemos que nos acompañe durante esta media hora, 40 minutos. Bueno, en buena hora comenzamos el Ramban, Bereshit bara Elohim. Así empieza nuestra Perashá. En el principio creó Dios. El Ramban tiene por norma citar primero a el comentarista por definición de la Sagrada Torá. Si hay un comentarista por definición de la Torá, ese se llama Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, Rabbi Shlomo ben Itzhak. ¿Qué dice el Ramban? El Ramban empieza diciéndonos, Amar Rabbi Itzhak. Amar Rabbi Itzhak cita a Rashi, que cita a su vez a su padre. Rashi era Rabbi Shlomo Itzhaki, sí, la I. La I es lo mismo que decir Rabbi Shlomo ben Itzhak. Y por lo tanto Rashi cita a su padre y dice, Amar Rabbi Itzhak, citó, no tenía que haber comenzado la Torah, sino desde el versículo segundo del capítulo 12 del libro de Éxodo, que dice, este mes es para vosotros. Rashi, citando a su padre, dice, la Torah no tenía que haber empezado aquí en Bereshit. Bereshit para nosotros es un conocimiento muy universal, muy grande. ¿De dónde había que haber comenzado? De algo que es propio, específico del pueblo judío. ¿Y cuál fue la primera mitzvah que recibió el pueblo judío en este mundo? Todavía estando en Egipto. Dios le dijo, este mes es para vosotros. Le mostró a Moisés la renovación de la luna y a Aarón. Y eso le dijeron, a partir de ahora el tiempo está en vuestras manos. Y por eso la consagración de los meses está siempre en manos del pueblo de Israel. Entonces dice la cita del Ramban, a Rashi completo, dice, es la primera mitzvah que fueron ordenados Israel. ¿Y por qué? ¿Con qué sentido empezó diciendo Bereshit? Porque si van a venir las naciones del mundo, Rashi está preocupado en el siglo XII, XIII, por lo que va a pasar con la ONU, después de 7 siglos. Van a venir las naciones del mundo y van a decir, Listim atem, vosotros sois ladrones, a los judíos, que habéis conquistado la tierra para vosotros, la tierra de los 7 pueblos, los 7 pueblos que habitaban aquí en la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué va a responder el pueblo judío? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ¿qué quiere decir? Que toda la tierra la creó ¿quién? Akadosh Baruj Hu. Toda la tierra le pertenece a él. Y él la entregó, la dio a quien, obviamente, le pareció correcto ante sus ojos y por su voluntad se las dio a ellos y por su voluntad se las tomó a ellos y nos la dio a nosotros. Esa es la explicación de Rashi, que es una explicación contundente para que Israel sepa que hoy en día su lugar aquí en esta tierra es un lugar que no solamente lo merece por sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, sino que es la voluntad de quién? De Akadosh Baruj Hu. Eso es lo más importante. Muy bien. Y ahora aparece entonces el Ramban. Dice Ramban, bienvenidos a nuestro estudio. Voy a tratar de traducirlo de la mejor manera posible. Besó Agadá.
Dice, esta es un relato popular en un lenguaje que lo escribió nuestro maestro Shelomo Shelomo es maestro nuestro, Rabí Shelomo Itzhaki, es Rashi. Él lo llama su maestro, obviamente, en sus comentarios. Beyeli Sholba, pero debemos hacernos una pregunta, porque dice el Rambán, yo creo que hay una necesidad muy grande de comenzar la Sagrada Torá con Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. ¿Por qué? Dice Rambán, por favor, anótenlo acá. Kihu Shoresh Aemunah. Porque esta es la raíz de nuestra fe. Besheino ma'amin bazeh. Y la persona que piensa o que cree que esto no es así y piensa que el mundo es anterior, Olam Kadmon, como piensan los griegos, Aristóteles, como que este mundo ya existía. De repente el mundo ya es un ente por sí mismo. Y después apareció Dios en el mundo. Dice el Rambán, no, el que piensa así, Kofer Baikar. Esa persona es un Kofer. Kofer es una persona que niega lo esencial. Y lo esencial significa la emuná en Dios. Ve en lo Torah klal. Y esa persona no tiene Torah en general. ¿Qué significa que no tiene Torah? Lo explico. Quiere decir que la persona que no cree en esta renovación de este mundo, sino a partir de lo que había, dice, es una persona que está negando lo esencial y fundamentalmente está negando la raíz de la emuná. Pero necesariamente no niega los milagros esa persona. Está negando que este mundo nace de la nada, pero no niega los milagros, dice el Rambán. Pero la persona dice que piensa que este mundo existió desde siempre, desde antes, esa persona no tiene para nada Torah. ¿No es cierto? Así empieza el Rambán. Por lo tanto, dice, yo creo que hay una necesidad muy importante de saber por qué dice Bereshit bara Elohim. Porque esta es la raíz de nuestra emuná. Ve a Chubá. Dice, y la respuesta, dice Rambán, Mipnei she maase Bereshit sod amok. La respuesta es porque la obra de Bereshit, la obra de la creación, es un sod. Las formas de acceder a la Torá están las formas manifiestas, claras, visibles, y hay otras cosas que permanecen súper ocultas. Rambán dice, todo el tema de Beriat Olam, de la creación del mundo, es un tema Sod Amok, es un secreto oculto profundo. Einomu Van Binamikraot, que no se puede entender fácilmente de los textos, de los besukim, de los versículos. Velo Ibadal murió, y tampoco lo vas a poder saber en forma concreta, definitiva. Ela, mi pia Kabbalah, at Moshe Rabenu, mi pia Geburah. Sino que, ¿cómo vas a poder entender el mundo de Bereshit? Mi pia Kabbalah, no la mística. No. Kabbalah quiere decir lo que se transmitió en forma oral. ¿Quién te dijo a ti que el mundo lo creó Dios? Tu padre. ¿Y a tu padre quién se lo dijo? Tu abuelo. ¿Y a tu abuelo quién se lo dijo? Tu bisabuelo. Y esa Kabbalah, eso que representa el recibir esa información, nos lleva hasta dónde? Ad Moshe Rabenu. Hasta el mismísimo Moshe, de quien recibió Moisés esa información. ¿La inventó él? La recibió de Kadosh Baruj Hu. Mi pía Gebura, muy bien. Y entonces aquellos que saben verdaderamente esto por Kabbalah, que tú lo recibiste y así llegamos hasta Moshe Rabenu, que lo recibió de boca de Dios, tú que sabes la verdad, tenés que ir a enfrentar a aquel que dice que el mundo es anterior. Leastir oto. Leastir quiere decir llevarle una estirá, una contradicción, dice el Rambán. Le caja más Rabbi Yitzhak. Y entonces ahora me explica. Por eso dijo Rashi, en nombre de su padre, que no hay que comenzar la Torá, no hay necesidad de comenzar la Torá con Bereshit Bará.
Beasipur, dice, y el relato de lo que se creó en el primer día y qué se hizo en el segundo día y los restantes días. Y la prolongación de la creación hasta la creación de quién? De Adán y Jabá, del ser humano sobre la tierra, y también su pecado, y también su castigo, y todo el relato del Gan Eden y la expulsión del hombre de él. Porque todo esto, lo yuban, dice Ramban, miren la sinceridad del hombre, del sabio. Dice, todo esto no puede ser comprendido con una comprensión acabada y completa. Mira que tu bien de todo lo que está escrito en el texto, literalmente, y muchísimo más, si tengo que ver más adelante, en la 10ª generación, al final de la Perashá, de esta Bereshit, el relato de la generación del diluvio, y dentro de 2 semanas, la generación de la Torre de Babel. Todo esto no es fácil de comprender, dice Ramban. En realidad, no hay mucha necesidad de estos eventos. Él dice, no veo gran necesidad, porque eso no me habla a mí de la emuná. Me está hablando de cómo se comporta el ser humano en general. Beyaspik la Anshe Torah, dice, y sería suficiente para las personas que saben Torah o que estudian Torah, que esos pesukim, esos versículos no estuviesen escritos, pero que creyesen nada más en lo que está mencionado en ellos, de acuerdo a lo que está dicho en Aseret Atiperot, que dice en Aseret Atiperot, dice, yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, no tendrás otros dioses delante de mí, etc. Dice, estas son cosas eventualmente contundentes y con eso sería suficiente. Como decimos en la bendición del Kiddush de Shabbat, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en él, y descansó en el 7º día. Así dice el tiempo de Aseret Adiberot cuando habla de Shabbat, precisamente. Y nosotros lo decimos en el Kiddush de Shabbat a la mañana para agregar algunos pesukim. Y entonces, ya con eso es suficiente. Y para esto es el que lo sepa todos. Y después, esas personas únicas, esos yehidim, que representan esas personas singulares que se dedican a estudiar en profundidad, dice, le quedará la alajá de Moshe mi Sinai y Matorah Shebe'al Peh. Les va a quedar a ellos el recurso de todo lo que deviene esa alajá, esa forma de comportarse desde el Sinaí que recibió Moshe toda la alajá, quiere decir el texto escrito, pero también tiene en el momento del Sinaí la Torah oral, la Torah Shebe'al Peh. Y entonces, analizando a Rashi, ¿qué dice el Ramban? Porque él explica mucho al Ramban, a Rashi. Analizando a Rashi dice, y es por eso, dice, Benatán Rabitz Haktam. ¿Por qué la Torah empezó con Bereshit? Puso un sentido. ¿Cuál es? La Torah empezó diciendo que en el comienzo creó Dios los cielos y el relato de todo el tema de la creación hasta la creación del hombre y que le puso Dios al hombre todo bajo sus manos. Quiere decir que el hombre empezó a ser el eje dominante de toda la tierra, como dice el rey David, y el jardín del Edén, que era lo selecto entre todos los lugares creados en este mundo presente. Este mundo se hizo entonces el asiento para que Dios habite en él hasta que lo expulsó al hombre porque había pecado en ese jardín. Y después los hombres de la generación del diluvio, por su gran pecado, fueron expulsados de este mundo todo. O sea que se destruyó todo el mundo. Ahí no se expulsó de un lugar. Ahí toda la humanidad se lo expulsó de todos lados. Ya no quedó humanidad. Beatzadik Baem Levadón Imlat. Pero el que era más justo entre todos ellos, se refiere a quién? A Noah. Pudo sobrevivir él y sus hijos. Bezaraam y toda su descendencia, dice, ve
Getam, Garam Laem Leafitzam, Bimkomot Ulizrotam, Bearatzot. ¿Qué pasó cuando salimos del diluvio? Estamos Noah, su esposa, sus hijos, sus mujeres, y cuando salen del diluvio están todos juntitos. Y de repente vamos a leer la semana que viene la Torá, cómo por sus pecados, la Torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Los dispersó por toda la tierra. Quiere decir, ya no podían estar todos en un solo lugar, sino que los dispersó por toda la tierra. Que Fishenis Damenlaem, de acuerdo a sus pueblos y de acuerdo a cómo cada uno debería estar. En qué Raúl dice, por lo tanto, es apropiado, dice Ramban, que cuando ese pueblo continúe pecando, lo lógico es que cada vez que exista una transgresión, entonces Yobat Mekomó, que pierda su lugar, se exilie de su lugar y venga otro pueblo a heredar su tierra. Porque así es el juicio divino en la tierra desde siempre. Y por supuesto, con todo lo relatado en nuestro libro de Bereshit, ante todo y por sobre todo. Vamos a verlo en la época de Noah. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán era a nombre del nieto de Noah, hijo de Ham, y Canaán Mekulal, porque su padre vio la desnudez Ham vio la desnudez de Noah, o tuvo relaciones prohibidas con su padre, entonces como Ham estaba bendecido por Dios, no lo podía maldecir, entonces maldijo a quien a su nieto. Y Canaán es el nieto de Noah por parte de Ham. Y entonces ya Canaán dice Evet Leolam, que va a ser un esclavo a perpetuidad. Y por lo tanto, si Canaán va a ser un esclavo a perpetuidad, dice Ramban, no es apropiado que pueda heredar lo selecto de esos lugares habitables como la tierra nuestra que estamos aquí hoy en día. Pero la van a heredar esa tierra, la tierra de Canaán, los servidores de Dios, que son la simiente de quien lo amó a Dios, hablando de Abraham Avinu, por supuesto, que Inyan Shekatub, como está escrito en el libro de Bereshit. Vaiten laem arzot goim. Dice, y por eso Rashi dijo, ¿para qué creó el mundo? Por si vienen las naciones y dicen, ustedes robaron. Dice, no, nosotros no robamos nada. Kadosh Baruj Hu creó, puso aquí lo que querían, sacó de aquí, nos la dio a nosotros. Todo esto tiene un principio aquí que está ligado a todo ese principio de la fe. Por eso dice, y les dio a ellos la tierra de las naciones, Be'amal Leumim Irshu, y el esfuerzo de las naciones habrán de heredar, porque ese pueblo, sus hijos, habrán de cuidar sus leyes y sus torot habrán de atesorar en sus vidas. Quiere decir que Dios expulsó de esta tierra a los que se rebelaban contra él, con B larga. ¿Y a quién hizo habitar en esta tierra? A sus servidores, que sabían que la única forma de poder heredar esta tierra era sirviéndolo a Dios. Pero si habrían de pecar, la tierra los habría de vomitar, así como vomitó a todos los pueblos que anteriores vivían acá. O sea que el pueblo de Israel sabía cuáles son las condiciones. Estar aquí no es una cuestión de decir, tenemos la coronita. No, 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 no. Sabíamos que así como fueron expulsados los otros pueblos, también nosotros corríamos el riesgo de ser expulsados, como pasó eventualmente. Era Perush Katabti, Leshonam Bebereshit Rabá, dice, y así también es como yo escribí este Perush, y se refiere a esta aplicación, ¿no? Con respecto a todo lo que es el orden de la creación, tal cual lo explicaron nuestros sabios en el Midrash. Dice Rabbi Yoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Levi Patach, cita el Midrash, en donde Rabbi Yoshua de Sichnin, para que vean, yo les aclaro que en esta época no había imprenta, por las dudas. En la época que el Ramban está hablando, todo lo que tienen son manuscritos. Todo lo que tienen, si lo tienen, es porque lo estudiaron y se lo escribieron para recordar. No hay libros. Entonces está citando ahora el Midrash, que obviamente lo tenía escrito, Rabbi Yoshua de Sichnin en nombre de Rabbi Levi Patach, Koach Maasav y Git Leamo. La fuerza de sus acciones habló a su pueblo, dice el Teirim 111. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu reveló a Israel lo que fue creado en el primer día y lo que fue creado en el segundo día?
a causa de las 7 naciones que no cuentan a Israel, que no tienen en cuenta a Israel, y dicen a ellos, ustedes son una nación despreciada, e Israel les deben responder a ellos. Pero ustedes, dice, ustedes son los que despreciaron esta tierra, ustedes son los que han hecho de esta tierra el mayor desprecio. Lo mismo pasó con los habitantes de esta ciudad que eliminaron a otros habitantes y ocuparon su lugar. Entonces, no es una cuestión aquí de decir quién destruye a quién conquista a quién, si esto es un kibush o no es kibush. Dice, no, la tierra y todo lo que ella contiene pertenece a Kadosh Baruj Hu. Cuando él lo decidió, se los dio a ellos. Y cuando lo decidió, lo tomó de ellos y nos dio a nosotros. Así como está escrito en el pasuk siguiente del libro de Irim 111, Latet Laem Nahalat Goim, para darle a su pueblo una herencia entre las naciones. Y entonces, la fuerza de su accionar le transmitió a su pueblo para darles a ellos una herencia entre las naciones, y por eso Akadosh Baruj Hu nos relata a nosotros, el pueblo de Israel, todo lo que es Maaseh Bereshit. Dice el Bereshit Rabbah, Kol Adorot, que decir, demostró todas las generaciones. Pero en última instancia, aquí tenemos a Ramban, que nos explica, nos amplía mucho todo lo que dice Rashi. Pero también a los sabios les llegó otro tema que yo también mencioné. Beta'alumot Maaseh Bereshit. Y se refiere, dice Ramban, dice a un midrash que habla acerca de ta'alumot. Ta'alumot, ¿qué significa? Ta'alumá significa todos los aspectos que están encubiertos. Aquellos que no están en claro, que no están tan a la vista, tan claros para nosotros. Ta'alumot de la obra de la creación. Amrú Rabotenu Zal, dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Koach Ma'aseh V'Hit Le'amo, dice, la fuerza de su accionar, de Dios, transmitió a su pueblo, Leagit Koach Maaseh Bereshit, dice, para que nosotros pudiésemos entender el valor, la potencia, lo nuclear de la obra de la creación. Y dice Ramban, Lebasar Badam y Efshar. Decirle la obra de la creación a los seres de carne y hueso, quiere decir a los seres falibles, a los seres humanos como nosotros, es imposible. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Ta'alumá. Ocultó el mensaje. ¿Qué dijo en el mensaje? Bereshit bara Elohim. Imken nitbaer ma she'amarnu bazeh. O sea que el Bereshit bara Elohim para nosotros parece ser sumamente claro. Pero Ramban dice, no. En esas 3 palabras, Bereshit bara Elohim, Dios encerró todo el secreto de la creación que para los seres humanos permanece todavía un tema oculto. Y el segundo perush, este es el primero, que se refirió a quién? A Rashi. El segundo perush dice Bereshit bara Elohim, Katab Rashi, escribió Rashi, Eina mikra ze omer ela darsheni. Rashi agrega en su comentario que este versículo, en el comienzo creó Dios, este pesuk no me está diciendo, sino por favor, interprétame. Déjame entenderte. Esto es lo que dice el pasuk, dice Rashi. En la pasuk de Omer, ela darsheni. ¿Qué dice el pasuk ese? Por favor, trata de comprenderme, trata de entenderme. ¿Qué significa? Como lo interpretaron nuestros sabios, Bereshit bara Elohim, bishvil Torah shenikre Reshit. La palabra Bereshit es 2 sílabas. Be con Reshit, principio. Con el principio. Y dice, Bishvil a Torah, Shenikret Reshit. O sea que Bereshit es que todo este mundo que creó Dios, ¿lo creó para quién? Para la Sagrada Torah, que se llama Reshit. ¿Dónde se llama Reshit? En el libro de Proverbios.
En el libro de Proverbios canta el rey Salomón, Hashem Kanani, Dios me ha dado a mí, me ha entregado Reshit Darko, el principio de su camino. Principio de su camino. ¿Cuál es el camino que Dios hizo? La creación de este mundo. Y este mundo lo creó con la Torah. Y eso es lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Esa es la primera derashá. Esa es la primera interpretación. Estamos hablando aquí de una interpretación del texto, no del texto literal. Texto literal, Bereshit, es en el principio, está claro eso. Entonces, dice Rambam, primero, Ubishvil Israel. Pero no solamente Bereshit es por la Torah, sino por Israel, que también son llamados Reshit. Cuando cita al profeta Jeremías, cuando estudiamos las haftarot de duelo de las 3 semanas, en la primera haftará de duelo, decía, el final de esa haftará durísima de Yirmiyahu, he recordado la bondad de tu mocedad, Ahavat Kelulotay, el amor de tus esponsales, Lechteja Haray Bamidbar, ir detrás de mí por el desierto, Be'eretz lo zeruah, en una tierra no sembrada, y dice, Kodesh Israel la Hashem, santidad para Hashem es Israel, Reshit Zebuato. Israel también es Reshit, el principio de su cosecha. Por lo tanto, dice Be-Reshit, explica el Midrash, a causa de Israel, que fueron llamados Reshit. Y este Midrash, le Rabotenu, Satum Bejatum Meon. El Rambam dice, este Midrash que ellos traen, es un Midrash oculto, cerrado, imposible de entender. Kidvarim Rabim, Matzeu, Shegenikreu, Reshit. Porque hay muchas cosas que se llaman Reshit. Ubejulam, Lahem Midrashim. Entonces, para todas esas cosas hay un Midrash. O sea, no solamente la Torah se llama Reshit, y no solamente Israel se llama Reshit, sino muchas cosas se llaman Reshit. Entonces decís, Rambam dice, este es un problema. Entonces dice, y aquí Rambam siempre tiene algún mensaje, ¿no? De Uketané Amaná y Saprula Emle Rubam. Y las personas de fe pequeña se la cuentan a la gente en general. Y aquí el Rambam hace una alusión a quien no tenía mucha simpatía por él, que fue Rabbi Abraham Ibn Ezra, otro de los grandes genios de eso. Ustedes saben, ¿no? Entre los jajamín hay mucha competencia, no competencia para mal, hay competencia para bien. Entonces él lo llama Ketané Emuná. Ketané Emuná lo llama así al Rabá, Rabbi Abraham Ibn Ezra, y Saprula Emle Rubam. Así le contaban a la gente. Iban a los Batei Kenesiot a hablar de Bereshit y decía, Bereshit es por la Torah, Bereshit es por Israel. Y la gente, qué bueno, qué lindo. Pero Rambam dice, no, no es así. Hay muchos casos que aparece la palabra Bereshit. Vamos a aplicar a todos el concepto este de Bereshit, no se puede. ¿Me entienden, verdad? Por lo tanto, dice, Ambrú, dijeron, por mérito de 3 cosas fue creado este mundo. Este es el Midrash. Por el mérito de la Jalá, Afrashat Jalá, por el mérito de los Maasrot, por el mérito de los diezmos, Ubishuta Bikurim, y por el mérito de los Bikurim, las primicias, los primeros frutos, Jalá, Maaser y Bikurim. Bereshit bara Elohim, dice, en el comienzo creó Dios, en Reishit el Jalá. El Rambam te trae todos los ejemplos ahora. ¿Sabes qué? La Jalá también se llama Reshit. Cuando se habla de la Jalá en la Torá, dice Reshit Arisotehem, la primera de vuestras masas. Ven Reshit el Maasrot. Y también dice que Reshit se aplica a los diezmos. Shenemar Reshit de Ganeja, el principio de tu grano. Ven Reshit el Bikurim. Y también Reshit se aplica ¿qué? A los Bikurim. O dice Reshit Bikure Almateja, el principio de los Bikurim de tu tierra. ¿Se dan cuenta cuál es el ejemplo que dice Rambam? Reshit se aplica a más cosas, no solamente a la Torá o al pueblo de Israel. ¿Me siguen, verdad, en esto? Bien.
Entonces dice, Beodambru. Y más dijeron en el Midrash. Bishut Moshe. El mundo fue creado por el mérito de quién? No solamente de la Torá, de Israel, de la Jalá, de los Maasrot, de los Bikurim, sino por mérito de quién? De Moshe. Shneimar, Bayar, Reshit, Lo. Estudiamos en Shirat Azinu. Bayar y vio Reshit, Lo. El principio para él. El principio para él, ¿qué quiere decir? Cuando vio a todo el pueblo de Israel, Reshit, es Moshe Rabenu, aplicado a Moshe. Bekabanatán, Zo, y la intención, dice Ramban, es que esta milá de Bereshit, esta palabra que dice Bereshit, estaría haciendo alusión que Be'eser Sefirot Nivra Ha'olam, que el mundo que nosotros estamos viviendo fue creado por las 10 Sefirot. Aquí el Ramban introduce un concepto de la mística judía. El Sefirot son las emanaciones de Akadosh Baruj Hu, cómo ese Akadosh Baruj Hu se va haciendo presente, si puedo decirlo así, a través de este mundo. Con 10 Sefirot fue creado este mundo. Berremes, Berramás, la Sfirá, Anikret Chochma. Dice, ¿y esta qué? ¿Cuál es? Es la alusión a una de las Sefirot, que es la segunda, que se llama Chochma. Chochma significa la impronta de la sabiduría. Entonces dice Rambam, Sheba Yesod Kol, porque en la sabiduría está el fundamento de todo. Como dijo el Mishlei, el libro de Proverbios, Hashem bechochma yasad aretz. Dios con la chochma creó, fundamentó la tierra. Dice, y ella es la truma ve'i kodesh. Eso es la truma, la ofrenda, y eso es sagrado. Y eso no tiene límites. Dice, Lemiuta itzbonenuta Ibrahim ba. Dice, para la minoría de aquellos que pueden observar los seres creados, y cuando el ser humano pueda contar esas 10 atributos y pueda 10 cosas de algo que tiene, y pueda separar una de 10, esto que tenemos que hacer el maaser, ¿qué es la acción esta de que tengo 10 cosas y tengo que separar una de las 10? Eso es, dice Remes le Eser Sefirot. Esto es la alegoría, la insinuación, la alusión a las 10 emanaciones de Dios. Aquí el Ramban está diciendo que ya tenemos una impronta diferente. Itbonenu a Jajamim Ba'asirit Biyedabruba. Él siempre deja mensajes. Que los sabios observen siempre la décima y hablen sobre ella. Y la jalá es una mitzvah única y en la masa, y también hará alusión a ella, a la sabiduría. Ve Israel y el pueblo judío que fue llamado Reshit se refiere al pueblo de Israel, Knesset Israel. Ese pueblo que está simbolizado en el Shir HaShirim como ¿quién? Como una kalá, como una novia, que Kareá Katuv Bat Peachot Baem, que en el libro de Shir HaShirim hablamos de la novia y la llama Bat, hija, Ajot, Ajot Lanu Ketana, una hermana, y también Em, el Hederimi, mi madre. Dice, Ukvar Bala Em, Ze Bamidrash. Y todo esto ya fue especificado en el Midrash de Shir HaShirim. Bagatarash y Teraloimo, con la corona que lo coronó su madre, dice el Shir HaShirim, y en muchos otros lugares. Está diciendo que aquí estamos hablando de una realidad. El Ramban no quiere desestimar los Midrashim, pero nos dicen que el Midrash, ¿qué viene a hacer? Viene a amplificar toda la concepción de lo que es Bereshit bara Elohim, porque era tan tapado todo esto, tan oculto, tan cerrado, tan hermético, que no se podía entender. ¿Qué quiere decir Bereshit bara Elohim? Entonces empezaron con el Reshit y asociaron con la Torá, con Israel, con los Bikurim, con las Masrot, con la Jalá, con Moshe Rabenu. De repente me dan a mí un mundo de interpretaciones locales, pero que en última instancia todo eso me habla de la presencia de lo divino, de su emanación, y justamente habla de la emanación fundamental de Dios, no de Dios, sino de su emanación en este mundo, que es la Jochma, la sabiduría. Vejen Bayar Reshit Lo de Moshe.
lo mismo, y él vio el principio. Dice Azinu. Moshe Rabbeinu nistakel beispaklaria meirá. ¿Qué quiere decir bayar? Reshitlo. Moshe vio. Dice, Moshe Rabbeinu, a diferencia de todos los otros profetas, tuvo una visión de Dios clara. Aspaklaria. Aspaklaria viene de espéculo, espejo. Ver a Dios en forma clara y concreta. El único fue Moshe. Todo el resto no pudo tener una visión clara. Y por eso dice, Berra'a Reshitlo. Y vio el principio de él. Belajen Zahale Torah, Akol Kavanah Hatay. Y por eso Moshe Rabbeinu tuvo el mérito de la Torah. Y por eso dice, todos los ejemplos que dieron los Jajamim en defensa del Midrash, dice Ramban, viene para darnos el mismo sentido. Ramban humildemente dice, y la verdad que resulta imposible extendernos en esta explicación en el escrito. ¿Cuánto escribió ya? Hojas. Estoy traduciendo su perush. Be'aremes Rab Anezek. Dice, a veces las alusiones provocan gran daño. Ki yasbiru bo sebarot en ba'ememet. Porque a veces estas alusiones, criticándolo, ahora dice, pueden conducirnos a caminos que no son verdaderos. Avaliscartize dice, ahora tú te preguntas, si a final de cuentas todas estas alusiones pueden llegarnos a confundirnos, tú te preguntarás, ¿para qué las cité entonces? ¿No es cierto? Y entonces dice Ramban, las cité todas estas, liblom pi ketane emunami ute jochma. Hacha. Dice, ¿sabes qué? Lo hice para poner freno a todos aquellos que son de mentalidad pequeña, de poca sabiduría y de poca fe. O sea que para que la gente no se dirija a estudiar solo eso. Yo te lo pongo también aquí, pero como una advertencia de que esto hay que estudiarlo en profundidad. Y por eso dice Amalí Gim al libre Raboteno, esas personas de poca fe y de poco conocimiento que a veces se burlan de nuestros sabios. Y dice, por último, el Ramban, Bereshit. Escribió Rashi, la palabra Bereshit. Y si tú vienes a explicarlo de acuerdo a su sentido literal, así lo vas a explicar. Bereshit Briat Shamayim Ba'aretz. ¿Qué quiere decir Bereshit? Dice, si vamos a explicarlo literalmente, Bereshit significa al comienzo de la creación de los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desierta y vacía y la oscuridad. Y dijo Dios que sea la luz. Por lo tanto, dice, todo se continúa hasta la creación, hacia la creación de la luz. Rabbi Abraham, Peresh que Inyan ze beatzmo. Dice, pero Rabbi Abraham, se refiere a Rabbi Abraham Ibn Ezra, por supuesto, lo trata con mucho respeto, lo explicó así por sí mismo. Pero Tiken, ki Habav, Bemilat Be'aretz, Einam Shamesh, Berrabot Ken Mikraot. Dice, lo que dice la Torah es Bereshit bara Elohim et Shamayim bet haaretz, y después dice Ve haaretz aita tohu vabohu. Ve haaretz, y la tierra. Y la tierra significa que es una vav utilitaria. ¿Para qué me sirve y la tierra? Ahora van a entender qué es lo que está diciendo el Atam ki bereshit biriat rakia beyabasha lo haya baaretz yishuv. Esto quiere decir que al comienzo de la creación de los cielos, del firmamento y del continente, en esta tierra no había lugar donde habitar. Pero estaba, Tohu Babohu, estaba vacía, desierta, Mejusá Bamayim, cubierta de aguas. Bayomer Elohim y Or. Y dijo Dios que sea la luz. Ulefi Da'ato, y de acuerdo a lo que dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, dice, Lo nibra Bayomer Rishon Rakaor. No se creó en el primer día solo la luz. Y la dificultad que él trae, Rabbi Abraham Ibn Ezra, es para Rashi. ¿Qué dijo Rashi? Rashi había explicado eventualmente que también el sol en el primer día fue creado. Eso dice Rashi. Y Rabbi Abraham Ibn Ezra dice, no hay tal cosa, no se creó el sol el primer día. Y esto tiene una dificultad sobre Rashi. Porque
vino a decirnos que si vino a enseñarnos el orden de la creación en todos ellos, para decirnos que ellos estuvieron antes. Y por lo tanto tendría que haberlo escrito al principio. She'en Reshit Bamikra, She'en Nasamuk, Beine Magid Reshit Harit. Por lo tanto, ¿qué dice Ramban? Tenía que haberlo anunciado en el principio. El hecho que diga Veja Aretz, ahí está, Tohu Vabohu, y la tierra estaba desierta y vacía, significa de que no había nada, absolutamente nada, y que no era una tierra habitable. Beata, para terminar, dice, y ahora escucha la explicación de la Torá de acuerdo a su sentido literal, claro y conciso. El Kadosh Baruj Hu, dice Ramban, creó a todo, o sea, para que ustedes me entiendan, Ramban es un hombre que no solamente habla de su comentario, sino que se refiere al comentario de Rashi, que es un eximio comentarista de la Torá, y también al comentario de Rabá, de Rabbi Abraham y Ben Ezra. Este fenómeno, para que ustedes puedan captar la sabiduría del hombre, es marcar, no que está inventando algo, está basándose en toda una gran sabiduría que ha transcurrido en el pueblo judío y todo lo que tiene a mano lo viene a explicar. Te lo explico. Akadosh Baruj Hu creó a todos los seres creados me afisa muflete, del cero absoluto. Todo lo que creó, esa es lo que, la creación que les dije al principio del Sheur, yesh me'ayin, de la nada, ex nihilo. Ve'en etzlenu belashon hakodesh beotzaa yesh me'ayin era lashon bara. Dice, y nosotros en el idioma sagrado, en el hebreo, no tenemos para explicar yesh me'ayin, no tenemos una palabra que diga yesh me'ayin, como dice el latín, ex nihilo, sino que decimos que lashon bara. El sentido de la palabra bara es que creó de la nada. Eso para que tú entiendas. Ven kolan esata hatashemesh. Y no hay nada de lo que se hizo debajo del sol o por encima del sol. Jove mina'ayin atchala rishona. Que surja sino de la nada del principio. Pero Kadosh Baruj Hu dice, sacó del Efes Agamur Amuhlat, de ese cero absoluto, el fundamento, un fundamento muy fino, que no tiene nada de concreto, pero que es la fuerza impulsora, aquello que puede en el correr de la creación recibir una forma y poder salir de lo latente a la acción. Y eso se llama Ahomer Arishon. Ese es el primer material. Todo lo creó Dios. Los Yevanim, dice, para que sepan ustedes, el Ramban sabe también acerca de Grecia, los Yevanim lo llamaron a este material, comillas, Yuli. Yuli. Muchos lo critican a Ramban por esto. Homer a Yuli. Yuli, como si fuera el mes de julio, pero no es el mes de julio. Yuli. Viajar a Yuli, y después de ese material, lo vará. Dabar, no creó nada. Quiere decir, es la fuerza motora, la que impone Dios a este mundo, que no tiene forma, pero a partir de ello, el Dios le va a dar forma y la acción. Porque a partir de él, sí, inventó todo y le dio formas a las formas y les dio, bueno, sí, forma, para no traducirlo mal. Quiere decir, revistió a las formas y las estableció. Y tienes que saber que el Shamayim, los cielos y todo lo que hay en ellos es un material único. Y la tierra y todo lo que hay en ellas es un Homer, un material único. Y Akadosh Baruj Hu creó todos estos dos de la nada. Me'ain, absolutamente de la nada. ¿Sí? Y los dos, solamente esos dos, Beshneyem Levadam Libraim, y ellos, ambos dos, solamente ellos fueron creados. Y a partir de eso, los cielos serán los creadores, la tierra será la creadora. Y ese material llamado Yuli, como lo llamaban los griegos, se llama, en el lenguaje sagrado de la Torá, Tohu. Be'aretz hayta Tohu Babou. La tierra estaba Tohu. El Tohu es que
La palabra Tohu, ¿cómo está traducida? La tierra estaba desierta y huera. Desierta, ¿qué quiere decir? Que no hay nada. Ese es el impulso inicial. Y así se lo llama en el hebreo, el Tohu. Beamilán Ixeram Mileshonam. Y la palabra salió desde de su idioma. Tohe benimblach le kor'o beshemacher. Quiere decir, betohe a la rishonot. Tohe es absorto, atónito. Alguien que no puede comprender, alguien que no puede saber, alguien que no puede captar esa realidad. Eso es el tohe. De ahí nace la palabra tohu, que no hay algo concreto, pero que queda en algo absorto. Porque no había forma que pudiera ser nominada. Y después la forma sobre la cual se reviste la primera, el vestido, sobre todo eso, se llama como bohu. Bohu, bearetz ahí está, tohu o bohu. Lo desierto y también bohu es el hueco, vacío, que es la primera forma que se reviste. ¿Qué vemos? Nada. Pero también nace del concepto bohu, ¿sí? Bohu. En él se encuentra esa potencia. Bien. Y así entonces el Ramban explica lo que es el Bereshit. Be'aretz hayta tohu vavohu, cita a Rabbi Berejía, dice, Mai mash maita, que la tierra estaba, shekvar hayta tohu. Dice que ya estaba en tohu. Tohu es la fuerza primordial, ese material que los, comillas, que los griegos llamaron koach ayuli, es el tohu. Dice, umay bohu, el atohu aita umay bohu devaram matehe et adam, behazara le bohu, umay bohu davar sheyesh bo mamash. Por lo tanto, dice, la tierra estaba tohu, aquello que produce el asombro, lo atónito, de no ver absolutamente nada, y de repente se reviste de forma, y ese es el bohu. Entonces el Ramban trata de explicar, con palabras no simples, obviamente, todo lo que representó la creación de este mundo. El primero de los principios que estudiamos hoy del Ramban, de los cuantos a los principios de la emuná, de la fe judía, es que la Briá se llama Yesh Me'ain, una creación de la nada. Esa es la emuná básica del pueblo de Israel. Y así, no terminamos todo el pasú, pero porque vienen más derivados, por supuesto, de Ramban, pero que en última instancia hemos visto los tres aspectos más centrales de lo que representa la cita de Rashi, la explicación de Rashi y por qué hubo que empezar con Bereshit bara Elohim y no decir de Ajode Yazel Lahem, de este mes es para vosotros. Vimos el sentido de lo que representa el concepto de Bereshit eventualmente y por qué era necesario que empezase la Torá con Bereshit bara Elohim. Reshit, vimos la Torá, Israel, los Bikurim, los diezmos, la Jalá, Moshe Rabenu, para poder entender un poco más todo el ámbito del Midrash que dice no se debería enseñar solamente por eso. Y por último, el Ramban entró a hablar de un material, comillas, que no era material, que es la fuerza Yuli, que es la fuerza promotora, impulsora de toda la creación que Dios le impone a este mundo. Y a partir de allí nace el concepto de Tohu, que es el Yuli, el Homer Yuli, y el Bohu, que es la forma esa que se reviste de Surah. Muy bien, Shabbat Shalom, que tengamos. El Ramban no es fácil, pero esperemos poder hacerlo lo más simple posible para todos ustedes. Muchas gracias por participar a todos los que están aquí. 20 personas participando en el aula virtual y aquí tenemos 8 tzadikim que vienen a estudiar, tzadikim y tzadikot. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. Bienvenidos. No, no está bien. No, gracias. Me voy a guardar ahora. Gracias, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias.
y hasta la próxima semana, si Dios quiere.